¿Cuál es mi historia sobre la abundancia financiera? Abraham. Creer en la escasez es la razón por la cual la mayoría de las personas no se permiten la abundancia financiera que desean. Cuando creen que existe un cúmulo finito de abundancia y que no hay suficiente para todo el mundo, sienten que es injusto que alguien tenga más que los demás, que porque alguien tiene algo está privando a los demás de tenerlo, y se están manteniendo alejados de la abundancia. La constitución del éxito de los demás no es responsable de su falta de éxito, sino más bien su comparación negativa y su atención a la ausencia de su propio deseo. Cuando sienten emoción negativa al acusar a otros de injusticias o de derrochar o acaparar riquezas, o cuando sencillamente creen que no hay suficiente para todos, se mantienen en la posición de negar su propia condición mejorada. Lo que cualquiera tenga o haga no tiene nada que ver con ustedes. Lo único que afecta su experiencia es la forma como utilizan la energía no física con sus pensamientos. Su abundancia o carencia de ella en su experiencia no tiene nada que ver con lo que nadie esté haciendo o teniendo. Solamente tiene que ver con su perspectiva. Solamente tiene que ver con lo que ustedes piensan. Si desean que su fortuna cambie, comiencen a contar una historia distinta. Muchas personas critican a aquellos que viven bien, que acumulan tierras, dinero y cosas, y ese criticismo es sintonía de su propio hábito de pensar en carencias. Desean sentirse bien y a menudo creen que si eso que ellos no han conseguido hacen que sea malo, se sentirán mejor. Pero nunca se sienten mejor porque su atención a la carencia perpetúa la carencia en todo lo que ellos observan. No se sentirán incómodos viendo los logros de los demás, si no fuera porque esos mismos logros no estuvieran representados en sus vidas. Y ese criticismo que mantienen con frecuencia vivo en ellos solamente les sirve para mantener la discordancia vibratoria con lo que desean. Es decir, si alguien te llama por teléfono y te dice: «Hola, no me conoces, pero te estoy llamando para decirte que jamás volveré a llamarte», ¿no sentirías emoción negativa respecto a la ausencia del interlocutor en tu vida? Porque, para empezar, su presencia no era algo que deseabas. Pero si alguien por quien sientes cariño te anuncia algo así, sentirías una emoción negativa muy fuerte porque tu deseo y tu creencia estarían en conflicto. Cuando sienten emoción negativa respecto a algo, siempre significa que sienten un deseo que no ha brotado de su propia experiencia personal, el cual está ahora mismo en oposición con sus demás pensamientos. La discordancia vibratoria siempre es la razón para la emoción negativa, y la emoción negativa siempre es la guía para ayudarlos a dirigir de nuevo sus pensamientos, con el fin de encontrar la alineación vibratoria con quienes en verdad son y con sus deseos actuales. ¿Qué pasa cuando los pobres critican a los ricos? Jerry. Cuando era niño me pasaba casi todo el tiempo con personas pobres y solíamos burlarnos de los ricos. Criticábamos a los dueños de los autos lujosos, por ejemplo. Después, con el tiempo, cuando llegó la hora en que deseé tener un Cadillac, no lograba estar en paz con la idea de conducir uno de esos autos porque sentía que se burlarían de mí al igual que yo me había burlado de ellos. Entonces compré un Mercedes porque hace años se creía que eran autos económicos. La única forma en que llegué a persuadirme de tener un Cadillac, lo que hice finalmente, fue encauzar de nuevo mis pensamientos diciendo: «Y bien, al comprar este carro, estoy haciendo que todas las personas que lo ensamblaron puedan seguir trabajando. He creado empleos para todas las personas que suministraron las piezas y los materiales, el cuero, el metal, el vidrio y los artesanos y demás. Y con esta justificación fui entonces capaz de comprar el auto». De alguna manera descubrí un proceso de encauzar de nuevo mis pensamientos que me ayudó a permitirme ese símbolo de éxito en mi experiencia. Abraham. Tu proceso de encauzar de nuevo tus pensamientos es muy efectivo cuando deseas sentirte bien y encuentras gradualmente pensamientos que te hacen sentir mejor.
Te estás colocando en alineación con tu deseo y estás liberando la resistencia que está evitando mejorar tus condiciones. Enfocarse en las opiniones opuestas de los demás jamás es productivo porque siempre causa discordia en tu interior, lo cual también evita que mejore tu condición. Siempre habrá alguien que esté en desacuerdo contigo y tu atención a ello siempre causará que estés en desacuerdo vibratorio con tus propios deseos. Escucha tu propio sistema de guía, prestando atención a cómo te sientes, con el fin de determinar si tus deseos y conductas son apropiados. Siempre habrá alguien, sin importar qué lado de cualquier tema escojan, que no armonice con ustedes. Y por eso es que hablamos con tanta firmeza y deseamos tanto que entiendan que su conducta más grandiosa es encontrar armonía con quienes en verdad son. Si confían en ustedes, si pueden creer que a través de todo lo que han visto, lo que han vivido, han llegado a tener un conocimiento profundo y pueden confiar en lo que sienten como su forma personal de guía respecto a lo apropiado o inapropiado de lo que están contemplando hacer, entonces estarán usando su sistema de guía de la forma en que se supone que en verdad lo hagan. ¿Qué pasa si nuestro dinero pierde valor? Jerry. Abraham, en el pasado nuestro dinero consistía principalmente en monedas de metal que tenían un valor por sí mismos. La pieza de oro de $20 valía realmente su precio en oro y la pieza de plata de $1 valía su equivalente. De esa forma parecía sencillo comprender el valor de la moneda, pero ahora nuestra moneda de por sí no tiene valor real, el papel y las monedas básicamente no tienen valor alguno. Siempre he apreciado la conveniencia del dinero como forma de intercambiar bienes y talentos en vez de cambiar un pollo por un envase de leche o por una canasta de papas. Pero ahora nuestro dinero está devaluado artificialmente y se ha vuelto cada vez más difícil entender realmente el valor de $1. Es decir, me recuerda la búsqueda de mi propio valor. ¿Cuánto vale mi talento? ¿Cuánto debo pedir a cambio por el tiempo y la energía que invierto? Pero ahora estoy aprendiendo de ustedes que no debemos considerar nuestro valor de esa manera. Debemos solamente considerar lo que deseamos y luego permitirlo. Estoy consciente de que muchas personas se sienten inseguras respecto a su situación financiera porque sienten que no tienen control sobre lo que puede ocurrir con el valor del dólar, porque parece que típicamente es solamente un grupo de personas quienes lo controlan o lo manipulan. Muchos se preocupan de que haya más inflación o de que venga una depresión. Me gustaría que las personas comprendieran lo que ustedes nos han estado enseñando sobre la ley de atracción, para que no se preocupen con las cosas que están fuera de su control como el valor del dinero. Abraham, acabas de dar en el clavo en algo esencial respecto al tema del dinero, porque tienes toda la razón. Muchos de ustedes reconocen que los dólares de hoy en día no valen lo mismo que solían hacerlo, pero eso es otra posición de carencia en la cual se mantienen con firmeza, evitando atraer la abundancia que les pertenece. Deseamos que entiendan que el dólar y su valor asignado no son tan importantes para su experiencia como creen, y que si pudieran prestarle toda su atención a lo que desean en función de ser y luego tener y luego hacer, que todo ese dinero o cualquier otro medio para traerles lo que desean podría fluir con facilidad y sin tanto esfuerzo en su experiencia. Siempre regresamos a los mismos términos. Desde su lugar de carencia no pueden atraer su opuesto. Por eso lo que realmente importa es ajustar sus pensamientos para que lo que piensen armonice con lo que sienten en su interior. Cada pensamiento que tienen vibra y atraen en virtud de ese pensamiento vibratorio. Cuando tienen un pensamiento de carencia, este está vibrando en un lugar que es tan distinto a lo que su ser interior reconoce ser, que su ser interior no puede resonar con ustedes en lo absoluto, y el sentimiento resultante en su interior es una emoción negativa. Cuando tienen un pensamiento de éxtasis, abundancia o bienestar, estos se armonizan con lo que su ser interior sabe que es, y en estas condiciones se llenan de un sentimiento de emoción positiva. Pueden confiar en lo que sienten como un indicador para saber de qué lado del tema, que en realidad son dos temas, están
ya sea el tema de dinero o de carencia de dinero, de salud o de carencia de salud, de una relación o de la carencia de una relación. Siempre que se sienten bien, están en camino a atraer lo que desean. ¿Cómo invertir una espiral en picada? Jerry: cuando veía personas pasando por problemas financieros, solía preocuparme por ellas. Veía cómo descendían cada vez y cada vez más en una espiral en picada hasta que finalmente quebraban y se declaraban en bancarrota. Pero luego, al poco tiempo, compraban un nuevo bote, un nuevo auto lujoso y otra casa hermosa. Es decir, nadie de los que vi permaneció en la pobreza. Pero, ¿por qué no pudieron detener esa espiral en picada en medio del camino y comenzar su ascenso un poco antes? ¿Por qué tantos de ellos tuvieron que tocar fondo antes de comenzar a levantarse? Abraham: la razón de cualquier espiral en picada es la atención a la carencia, en su miedo de perder algo o en su atención a las cosas que estaban perdiendo. Se enfocaron en la carencia de lo que deseaban y mientras ese fue su punto de atención, solamente podían atraer más pérdidas. Cuando se sintieron cautelosos o a la defensiva, o cuando comenzaron a justificar, a racionalizar o a reprochar, estuvieron del lado de la carencia en la ecuación y solamente podían atraer más carencias en su experiencia. Pero una vez que tocaron fondo y ya no podían ser cautelosos porque no tenían nada más que perder, su atención cambió y también su vibración, por lo cual giró el punto de atracción. Tocar lo que para ellos era el fondo hizo que comenzaran a mirar para arriba. Podríamos decir que los forzó a comenzar a contar una historia diferente. Tu experiencia de vida ha hecho que hayas pedido muchas cosas maravillosas que están en camino hacia tu vida, pero tu preocupación, duda, temor, resentimiento, reproche o envidia o cualquier emoción negativa indicaría que los pensamientos predominantes que estás teniendo estarían reteniendo y alejando esas cosas. Es como si los hubieras atraído hacia tu puerta, pero la puerta estuviera cerrada. Cuando comienzas a contar una historia diferente de las cosas que podrías comprar con un billete de $100, mientras te relajas y te enfocas más en los aspectos positivos de tu vida, cuando escoges más deliberadamente el extremo que se siente bien en la vara vibratoria, esa puerta se abre y las manifestaciones de esas cosas, experiencias y relaciones deseadas inundarán tu vida. Una guerra contra la guerra es una guerra. Abraham: reconocer que son los creadores de su propia experiencia y aprender a hacerlo deliberadamente dirigiendo sus pensamientos es un ajuste para la mayoría de las personas porque llevan mucho tiempo creyendo que hacen que las cosas pasen a través de la acción. No solamente han creído erróneamente que la acción es lo que hace que las cosas pasen, sino además han creído que si aplican suficiente presión a las cosas indeseadas, las alejarán. Esta es la razón por la cual ustedes tienen una guerra contra la pobreza, y una guerra contra las drogas, y una guerra contra el SIDA, y una guerra contra el terrorismo. Y aunque pueden creer que presionar esas cosas indeseadas hará que salgan de su vida, así no es que funcionan las leyes del universo. Y esa no es la prueba de su experiencia, porque todas esas guerras cada vez son mayores. La atención a la carencia de lo deseado causa que se incremente y se acerque más a ustedes, así como enfocarse en lo deseado causa que se incremente y se acerque más a ustedes. Cuando se relajan en su bienestar natural, cuando dicen frases como anhelo la abundancia y confío en las leyes del universo, he identificado las cosas que deseo y ahora me voy a relajar y a permitirlas en mis experiencias, les llegará más de lo que desean. Si su situación financiera se siente como una lucha, están alejando su bienestar financiero aún más. Pero cuando comienzan a sentir alivio respecto a su situación financiera, están permitiendo que fluya más abundancia en su experiencia. Así de sencillo es. Entonces, cuando ven a otros atrayendo con éxito dinero y sienten emoción negativa al respecto, esa es la señal de que su pensamiento actual no está permitiendo la abundancia que desean en su experiencia. Cuando critican la forma en que otras personas han atraído su dinero o lo usan, están alejando el dinero de sus vidas.
Pero cuando comprenden que lo que los demás hagan con su dinero no tiene nada que ver con ustedes y que su labor primaria es pensar y hablar y hacer lo que se siente bien para ustedes, entonces estarán en alineación no solamente con el tema del dinero, sino con todos los temas importantes de su vida. ¿Podemos tener éxito sin talento? Jerry, ¿qué influencia tiene el talento o las habilidades respecto a traer abundancia o dinero a nuestras vidas? Abraham, muy poca. En su mayor parte, todos esos son aspectos relativos a la acción, y su acción es apenas responsable de una minúscula parte de lo que les llega. Sus pensamientos y palabras que sean pensamientos articulados, son la razón por la cual su vida se desarrolla de la manera en que lo hace. Jerry, entonces, ¿ustedes dirían que las personas que no poseen una habilidad o un talento de utilidad pueden de todas maneras recibir toda la abundancia financiera que desean en sus vidas? Abraham, por supuesto que sí, a menos que se comparen con los demás y concluyan que ellos no poseen ningún talento o habilidad de utilidad, se sientan menos que los demás y por lo tanto derrotados en su propia experiencia, con su propia expectativa. La habilidad más valiosa que cualquiera puede llegar a desarrollar es la habilidad de dirigir sus pensamientos hacia lo que desean. Convertirse en peritos de la evaluación rápida de situaciones y luego llegar rápidamente a la conclusión de lo que más desean y después dedicarle su atención absoluta a eso. Dirigir sus propios pensamientos es una habilidad extraordinaria para que rindan resultados que no pueden ser comparados con los que la sola acción puede proveer. ¿Podemos recibir sin dar? Jerry, ¿cómo pueden entonces las personas superar la creencia de que deben dar lo que vale el valor de $1 para obtener algo del valor de $1? Abraham, su conocimiento de todas las cosas proviene solamente de su experiencia de vida, pero su experiencia de vida proviene de los pensamientos que tiene. Entonces, aunque hayan deseado algo durante mucho tiempo, si sus pensamientos han estado enfocados en la ausencia de eso, no les llegará. Por lo tanto, desde su experiencia personal, llegan a la conclusión de que no es posible o que es una lucha. En otras palabras, llegan a conclusiones muy válidas sobre lo duras que son las cosas cuando su vida ha sido difícil. Es nuestro deseo que entiendan lo que radica verdaderamente en la base de esa lucha creada por ustedes mismos. Deseamos que comiencen con una premisa distinta y comprendan las leyes de la base de todas las cosas. Una nueva comprensión de las leyes del universo y su disposición a comenzar a contar una historia diferente. Les ofrecerá resultados diferentes y esos resultados diferentes les darán a la vez creencias o conocimientos diferentes. Tú y solo tú puedes evaluar su efectividad. Nadie tiene la habilidad de discernir en dónde estás en relación con dónde deseas estar. Y nadie puede decidir en dónde deberías estar, solamente tú. Ellos desean ganarse la lotería. Jerry, muchas personas están esperando que les llegue algún tipo de golpe de fortuna que los saque de deudas y los libere de tener que trabajar en algo que no desean para tener que ganar dinero. Lo que más oigo decir es que desean ganarse la lotería, en donde obtienen su abundancia a costa de alguien que pierde la suya. Abraham, si sus expectativas están en un lugar en que lo permiten, esa sería la forma en que les llegaría el dinero. Pero la mayoría conoce las probabilidades de ganar y por eso sus expectativas de ganar la lotería tampoco están en un lugar tan poderoso. Jerry, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esperar ganar y tener expectativa de ganar? Abraham, así como esperar es más productivo que dudar, tener expectativa es mucho más productivo que esperar. Jerry, entonces, ¿cómo puede la gente tener expectativas de algo que su experiencia de vida todavía no les ha demostrado? ¿Cómo puede uno tener expectativas de algo que no ha experimentado? Abraham, ustedes no tienen que tener dinero para atraer dinero, pero no pueden sentirse pobres y atraer dinero. La clave es, tienen que encontrar la forma de mejorar lo que sienten desde donde están antes de que las cosas comiencen a cambiar, mermando la atención hacia las cosas que están saliendo mal y comenzando a contar historias que se inclinan más hacia la dirección de lo que desean
en vez de hacia la dirección de lo que tienen. Su vibración girará, su punto de atracción girará y obtendrán resultados diferentes. Y en poco tiempo, debido a los resultados diferentes que están obteniendo, tendrán creencias o conocimientos respecto a la abundancia que perpetuarán fácilmente más de lo mismo. Las personas dicen con frecuencia, la riqueza atrae más riqueza y la pobreza atrae más pobreza, y esa es la razón. Busquen razones para sentirse bien. Identifiquen lo que desean y mantengan sus pensamientos en un lugar en que se sientan bien. Vivir en abundancia no es algo mágico. Abraham. Mientras les explicamos desde nuestra perspectiva la naturaleza abundante de su universo y el potencial de abundancia que están siempre disponibles para ustedes, comprendemos que nuestro conocimiento no se convierte en su conocimiento solamente por leer nuestras palabras. Si les preguntáramos si pueden confiar en lo que les decimos o simplemente tratar de comprender, ustedes no podrían adoptar nuestra comprensión como la suya, porque es solamente su propia experiencia de vida lo que les aporta su conocimiento. Las creencias que mantienen como resultado de su propia experiencia son muy fuertes y comprendemos que no pueden liberarlas de inmediato y reemplazarlas con otras, aunque pensamos que existen creencias mucho más productivas que pueden fomentar. Pero hay algo que pueden comenzar hoy, que marcará una profunda diferencia en la manera en que se desarrolla su vida, y no requiere que se deshagan de inmediato de las creencias actuales. Comiencen a contar una historia mejor y más positiva acerca de su vida y de las cosas que son importantes para ustedes. No escriban su historia como un documento real, comparando todas las ventajas y las desventajas de su experiencia. Más bien, cuenten una historia edificante, fantástica, magnífica, mágica, de las maravillas de su propia vida y observen lo que sucede. Será mágica la forma en que sus vidas comienzan a transformarse ante sus propios ojos, pero no es magia, es el poder de las leyes del universo y su alineación deliberada con esas leyes. Cambiar libertad por dinero. Jerry. Y bien, sé que hemos titulado este libro El dinero y la ley de atracción, pero se trata más de atraer abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Desde mi niñez, nosotros, los estadounidenses, hemos venido luchando fuertemente contra el crimen, pero hay mucho más crimen ahora que cuando yo era niño. Hace poco leí que nuestra nación tiene el índice más elevado de prisioneros en cárceles que cualquier otro país del mundo libre. Hemos venido luchando contra las enfermedades y sin embargo hay más hospitales y más enfermos que nunca. Hay mucho más sufrimiento físico en esta nación en función del porcentaje de lo que jamás he visto. Llevamos mucho tiempo yendo en contra de las guerras en nuestra búsqueda de paz mundial y sin embargo parece que hace poco tiempo todos decíamos llenos de júbilo, ¿no es maravilloso cuando se derrumbó el muro de Berlín que podamos estar finalmente en paz? Pero apenas llegamos a respirar profundamente y ya estábamos de nuevo en otra serie de guerras y ahora estamos erigiendo todavía más muros alrededor de esta nación. Además, escucho hablar mucho sobre el abuso infantil y el maltrato de otras personas. Y cuanto más escucho hablar de atacar el abuso infantil, más escucho hablar sobre abuso infantil. Parece que todo lo que intentamos hacer para detener lo que no deseamos no está funcionando. Pero el área en donde esta nación parece seguir hacia una dirección positiva es en el área de la abundancia. Tenemos tanta comida y dinero que podemos darle al mundo nuestro exceso de abundancia. Veo muchas más cosas materiales en manos de más personas en este país que durante mis primeros años de vida. Entonces ha habido algunos cambios positivos aquí. Pero muchas personas, en su búsqueda de mayor abundancia financiera, parecen perder un poco su libertad personal como un canje por el dinero que obtienen. Parece que las personas que tienen mucho tiempo libre tienen tan poco dinero que no disfrutan de su tiempo. Y entonces están las personas con más dinero, pero poco tiempo para disfrutarlo. Pero es raro encontrar a alguien que tenga un flujo abundante de dinero combinado con el tiempo para disfrutarlo. Abraham, ¿podrían por favor ofrecernos su perspectiva respecto a mi percepción? Abraham,
Ya sea que se enfoquen en la carencia de dinero o en la carencia de tiempo, siguen enfocados en la carencia de algo que desean y por lo tanto manteniéndose en resistencia hacia las cosas que desean. Su emoción negativa puede deberse a sus sentimientos de carencia de tiempo o de dinero, pero sigue siendo negativa y siguen en estado de resistencia, por lo tanto están alejando lo que realmente desean. Cuando sienten que no tienen suficiente tiempo para hacer todas las cosas que necesitan o desean, su atención a la carencia los impacta negativamente mucho más de lo que piensan. Un sentimiento de estar abrumados es indicador de que se están negando acceso a las ideas, citas, condiciones y todos los asuntos de cooperación que podrían asistirlos si no los estuvieran bloqueando. Es un ciclo incómodo en donde sienten la carencia de tiempo, se enfocan en su sobrecargada agenda y se sienten abrumados. Y en todo eso ofrecen una vibración que hace que las cosas que los pueden hacer sentir mejor sean imposibles. Tienen que comenzar a contar una historia diferente porque no pueden seguir comentando lo mucho que tienen que hacer sin alejar la ayuda. Existe un universo cooperativo al alcance de sus manos, listo para ayudarlos en más formas de las que puedan imaginarse, pero se niegan ese beneficio mientras siguen quejándose de todo lo que tienen que hacer. Cuando sienten que no tienen suficiente dinero, su atención a la carencia del dinero bloquea las posibilidades de atraer más, pues es imposible observar lo opuesto de lo que desean y recibir lo que desean. Tienen que comenzar a contar una historia distinta. Tienen que encontrar una manera de crear un sentimiento de abundancia antes de que pueda llegar la abundancia. Cuando comiencen a sentirse más libres respecto al gasto de su tiempo y dinero, se abrirán puertas, las personas los asistirán, se les ocurrirán ideas nuevas y productivas y se desplegarán eventos y circunstancias. Cuando cambien su manera de sentir, tienen acceso a la energía que crea mundos, está ahí siempre para su fácil acceso. Sentimientos negativos respecto al dinero o al cáncer. Jerry. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un sentimiento negativo respecto al dinero y por lo tanto no obtener dinero y decir, no deseo tener cáncer y enfermarse de cáncer? Abraham. Así es que funciona. Obtienen la esencia de lo que piensan. Si están pensando en la carencia de salud, están recibiendo carencia de salud. Si están pensando en carencia de dinero, están recibiendo carencia de dinero. Pueden saber por la manera en que se sienten cuando piensan en eso, si están atrayendo los aspectos negativos o positivos del tema. El universo no escucha la palabra no. Cuando ustedes dicen, no, no quiero estar enfermo, su atención al tema de la enfermedad equivale a decir, esto que no quiero, ven a mí. Cualquier cosa a la que le presten atención es una invitación a su esencia. Cuando dicen, deseo dinero, pero no llega, su atención a la ausencia de eso es lo mismo que decir, ausencia de dinero que no deseo, ven a mí. Cuando están pensando en el dinero de formas que hacen que el dinero les llegue, siempre se sienten bien. Cuando están pensando en el dinero en formas que lo bloquean de sus vidas, siempre se sienten mal. Esta es la forma de reconocer la diferencia. Entonces dicen, si puedo enfermarme de cáncer al enfocarme en la carencia de salud, entonces, ¿por qué no puedo obtener dinero enfocándome en la carencia de dinero? Recibir dinero, lo cual desean, es lo mismo que tener buena salud, lo cual desean. Enfermarse de cáncer, lo cual no desean, es lo mismo que no recibir dinero, lo cual no desean. Solamente asegúrense de que no importa lo que piensen, no importa lo que hablen, que todo evoque una emoción positiva y entonces estarán en el modo de atraer lo que desean. Cuando la emoción negativa está presente, están en el modo de atraer algo que no desean. Él tuvo que luchar para tener dinero. El siguiente es un ejemplo de una pregunta de un miembro de la audiencia en un taller de Abraham Hicks. Pregunta. Tengo una amiga que básicamente mantuvo financieramente a su ex esposo durante unos 10 años. Ella trabajó duro y lo cuidó todo ese tiempo y a menudo luchando para ganar suficiente para mantenerse.
Eventualmente, ella terminó cansándose ante la poca falta de voluntad de su esposo para contribuir con dinero al hogar y se separaron. Su esposo nunca demostró ninguna evidencia de que el dinero fuera importante para él, pero ahora acaba de heredar más de $1.000.000 y no quiere compartir ese dinero con su exesposa, mi amiga, que lo mantuvo durante todos esos años. No me parece justo que ella, que le importaba el dinero y haya trabajado tan duro para obtenerlo, haya recibido tan poco, mientras él, que apenas sí trabajó y parecía no importarle, ahora haya heredado más de $1.000.000. ¿Cómo puede ser esto? Abraham habla durante el resto del capítulo. Al comprender la ley de atracción como nosotros la comprendemos, esta historia tiene perfecto sentido. Esta mujer trabajó duro, se sintió resentida, se enfocó en la carencia y el universo correspondió perfectamente a esos sentimientos. Su esposo se sentía tranquilo, se rehusó a sentirse culpable, esperaba que las cosas le llegaran fácilmente a su vida y el universo correspondió perfectamente a esos sentimientos. Muchos creen que deben trabajar duro, luchar, pagar un precio y sentir dolor y luego serán recompensados por su lucha. Pero eso no es consistente con las leyes del universo. No pueden encontrar un final feliz en una jornada infeliz. Eso desafía la ley. No hay un ápice de evidencia que se oponga a la ley de atracción y tú tienes el beneficio de conocer a estas dos personas, ver sus actitudes y observar sus resultados. La una lucha, trabaja duro, hace lo que la sociedad le ha enseñado y no obtiene lo que desea. El otro se rehúsa a luchar, insiste en sentirse tranquilo y es el recipiente de los recursos que apoyan más su tranquilidad. Muchos dirían, y bien, puede que sea consistente con las leyes del universo, pero sigue siendo incorrecto. Aunque deseamos que sepan que cuando ustedes se sintonizan con esa poderosa ley, llegan a entender su absoluta justicia. Puesto que ustedes controlan lo que ofrecen, ¿qué podría ser más duro que el universo dándoles exactamente lo que ofrecen vibratoriamente? ¿Qué podría ser más justo que la poderosa ley de atracción respondiendo de forma igualitaria a todo aquel que ofrece una vibración? Una vez que obtienen el control sobre sus pensamientos, su sentido de injusticia se alivia y queda reemplazado por la exuberancia de la vida y el entusiasmo para crear con el cual nacieron. Permitan que todas las cosas en el universo sean un ejemplo de la forma en que funcionan las leyes del universo. Si creen que deben trabajar duro con el fin de merecer el dinero que les llega, entonces el dinero no puede llegarles a menos que trabajen duro. Pero el dinero que llega como respuesta a la acción física es muy poco en comparación con el que llega a través de la alineación de pensamientos. Es muy posible que hayan notado la enorme disparidad entre algunas personas que ofrecen muchísima acción recibiendo muy poco a cambio, mientras que otras aparentemente ofrecen muy poca acción y reciben grandes beneficios. Deseamos que comprendan que la disparidad existe solamente en la comparación de la acción que están ofreciendo, pero no hay disparidad ni injusticia relacionada con la alineación de energía en su interior. El éxito financiero o cualquier otro tipo de éxito no requiere arduo trabajo o acción, pero sí requiere alineación de pensamientos. Sencillamente, no pueden ofrecer pensamientos negativos sobre cosas que desean y luego compensarlo con acciones o trabajo arduo. Cuando aprenden a dirigir sus propios pensamientos, descubrirán la verdadera influencia de la alineación de energía. Muchos de ustedes están más cerca de ganar fortuna financiera de lo que se están permitiendo desear de verdad, porque tan pronto empiezan a pensar en que va a llegar, comienzan de inmediato a pensar en lo desilusionados que estarán si no llega. Entonces, en sus pensamientos de carencia, no se permiten desear o esperar nada maravilloso en función de dinero, y esta es la razón por la cual, en su mayoría, están viviendo experiencias financieras más bien mediocres. Tienen toda la razón cuando piensan, el dinero no lo es todo. Ciertamente, no necesitan el dinero para ser felices, pero en su sociedad, en donde tantas cosas están sujetas al dinero de alguna manera, la mayoría de ustedes asocia el dinero con la libertad
y puesto que la libertad es un principio básico de su ser, entonces llegar a la alineación con el dinero les ayudará a establecer un equilibrio que será de valor para ustedes en todos los demás aspectos de su experiencia.